Pues bien, mm, quería primero poner un poco en perspectiva los sucesos que hemos estado escuchando en el relato registrado en Mateo 14, que se acaba de leer, y que de esta manera nos vamos un poco a ir a hacer un repaso de acontecimientos pasados y de textos ya comentados. Para ello voy a compartir pantalla. A ver si va bien. Perfecto, ¿no? Se supone que ya se está viendo. Bien, en primer lugar, Jesús emprende una tercera gira misionera a través de Galilea, que está en los textos que veis en pantalla, y envía a sus discípulos, a los apóstoles, de dos en dos a predicar el Evangelio, dándoles el poder para sanar enfermos y echar fuera demonios. Cuando dice a predicar el reino, tengamos en cuenta que Jesús todavía no había muerto en la cruz y resucitado, entonces el Evangelio que nosotros predicamos de que Cristo murió en la cruz por nosotros y que resucitó, pues no era posible predicarlo con detalle, aunque estaba profetizado todo, como bien ha leído Vicente en los textos de Isaías. Lo que se estaba predicando era el arrepentimiento y el reino de Dios. Es decir, decía arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje. Y el reino de los cielos en vosotros está. Y Jesús, cuando leyó, por ejemplo, en la sinagoga de Nazaret, dijo, esta palabra se ha cumplido. Es decir, Jesús era y es el cumplimiento de todas las profecías de las que ha leído, por ejemplo, en Isaías Vicente. Es ese reino de Dios que había entrado, porque había entrado el rey del reino, había entrado el rey de reyes, y porque el reino de los cielos estaba siendo abierto a todo el que creyera en ese Cristo, en ese ungido, en ese Mesías que estaba entre ellos. Eh, Vamos a ver. A continuación, hemos visto el relato que los discípulos volvieron contentos porque habían estado predicando el Evangelio. A ver un momento, aquí. Volvieron porque habían estado predicando el Evangelio por los alrededores de Galilea y que habían visto maravillas, ¿no? Habían visto gente convertirse, arrepentirse y entrar en el reino de Dios, y habían visto sanidades, habían visto el poder sobre el diablo y sobre su mundo de maldad. Todo eso lo habían visto y venían gozosos. Pero su gozo se ensombreció cuando oyeron la noticia de que, de que Juan Bautista el Bautista había sido decapitado por orden de Herodes, ¿verdad? Que esto ya fue narrado por Ángel. Y se lo contaron a Jesús. Jesús, a continuación, ve que ellos habían estado con mucho, igual que él mismo, con mucha tarea, predicando y atendiendo a las multitudes, y que no tenían tiempo ni para comer, y les dijo, mira, vamos a ir a un lugar desierto para que podáis descansar y podamos todos descansar. Entonces se montan en una barca y atraviesan el mar de Galilea. Pero lo atraviesan por el norte, porque estamos hablando de que estamos en la zona norte del lago de Genesaret, o mar de Galilea, o mar de Tiberíades, o mar de Kineret. Todos esos nombres tenía este lago de agua dulce, que es el lago que está a más metros bajo el nivel del mar del mundo. Está entre 215 metros y 209 metros bajo el nivel del mar. Es un dato curioso. Bien, ellos se marchan en esa barca y la gente los ve marcharse, porque la gente los seguía por todas partes. Y entonces lo que hace la gente es que empiezan a bordear por la ribera del mar de Galilea, por arriba, bordean y van caminando y se van tan rápido que llegan antes que ellos. Y entonces
cuando llegan Jesús y sus discípulos a... Vaya, a ver, eso es. Cuando llegan al otro lado, pues Jesús los ve y tiene compasión de ellos. Y lo primero que hace es ver la necesidad primera que tenían, que era la necesidad de, de la salvación, del perdón de pecados, de la vida eterna, de la sanidad espiritual. Y dice que Jesús tiene compasión de la multitud porque eran ovejas que no tenían, como ovejas que no tenían pastor, y comienza a enseñarles, dice en Marcos 6:34. Y más tarde los apóstoles les dicen que se estaba haciendo muy tarde y que los despidiera para que pudieran comer. Y aquí se produce la alimentación de los 5.000, ¿verdad?, que nuestro hermano Pablo comentó en su predicación. Cuando termina este episodio, Jesús habla con los discípulos y les dice: vosotros marchaos en la barca, que yo voy a despedir a esta multitud, a esta gente. Jesús los trataba con tanto cariño, como un padre que los va despidiendo, y cuando los despide a todos, pues él se retira a un monte a orar. Y ya se está haciendo de noche, se hace de noche, pasa el tiempo, pasan las horas, y ya cerca de la cuarta vigilia de la noche, es decir, cerca de las 3 de la mañana, ocurre un primer acto sobrenatural. Vamos a ver. Ocurre que los discípulos que se habían ido en la barca, ¿os acordáis? Que habían marchado en la barca, ahí, en esa barca, pero esa barca estaban volviendo los discípulos, pero Jesús no, Jesús estaba en el monte orando él solo. Y la multitud se había marchado también, y se había marchado como habían venido, por tierra, rodeando, haciendo el camino de vuelta por tierra por la ribera norte del mar de Galilea. Bien, y ocurre, digo, el primer suceso milagroso o sobrenatural, y es que Jesús ve a los discípulos que estaban teniendo problemas porque había un fuerte viento, porque las olas azotaban la barca. Recordemos que estamos hablando cerca ya de las 3 de la mañana, era completamente de noche, y Jesús los ve. Y en la Biblia lo que nos dice es que estaban como a 30 estadios de donde estaba Jesús, de donde partieron, que equivale aproximadamente a 5,5 kilómetros. Como todos conocéis, Madrid, un poco la zona este donde vivimos, la distancia que hay, por ejemplo, desde el barrio de Canillejas hasta el barrio de Barajas, el antiguo pueblo de Barajas, es de 4,3 kilómetros aproximadamente. Pues añádele un poquito más y tú dime si desde Canillejas eres capaz de ver una barca a esa distancia. Es imposible. Y más que era de noche, una noche que ya había avanzado. Pero Jesús los ve, porque Jesús es Dios y Jesús tiene todo el poder y lo aplica para nuestra bendición. Y ve la barca de los discípulos azotada por las olas. No era la primera vez que esto había ocurrido. En Mateo 8 ya se nos narra que los discípulos estaban con Jesús en la barca en el mismo mar de Tiberíades y se levantó una tempestad que las olas cubrían la barca. Jesús esta vez estaba con ellos, de este relato que estoy contando anterior. Y ocurre que estaba durmiendo. Y los apóstoles lo despiertan y dicen: Señor, Señor, que perecemos, no tienes cuidado de nosotros, que perecemos. Y Jesús manda a las olas y a la tormenta y a la tempestad, le ordena que cese, y aquello cesa y se hace la calma. Y les habla de que por qué no tenían fe, que tuvieran fe, ¿no? Entonces, ellos ya tenían la experiencia de que Jesús
tenía el poder para calmar esa tormenta. Pero ¿cuál era la diferencia ahora? La diferencia es que Jesús no estaba con ellos, ni durmiendo siquiera al lado. No estaban solos. Pero vamos a ver, todo esto ocurre por algo. Jesús siempre nos tiene algo que enseñar. Y en este caso es que Jesús tiene el poder para ayudarlos estando físicamente con ellos o no. Y como este evangelio iba a ser predicado no solamente después de que Cristo muriera en la cruz, sino inmediatamente después de que muriera en la cruz, sino hasta nuestros días y lo por venir, pues este mensaje lo que nos habla es de que Jesús les está diciendo que él no necesitaban que estuviera físicamente con ellos, que él tenía poder para ayudarlos, porque Jesús partiría para irse con el Padre a los cielos, pero enviaría después el Espíritu Santo y iba a estar ayudándonos igualmente. Entonces, en medio de toda esta situación terrible de la noche, es que las cosas que ocurren por la noche a las 3 de la mañana pues son mucho más angustiosas que lo que ocurre cuando da el sol a las 6 de la tarde. Pues ellos estaban azotados y de repente se aparece Jesús y aparece caminando sobre las aguas. Ellos se creen que es un fantasma, tienen miedo, se asustan y, primera cosa, Jesús le dice, tened ánimo. Qué bueno, tened ánimo, yo soy. ¿Verdad? Estas palabras con las que Dios le dijo a Moisés cuando éste le preguntó que cuál era su nombre y Dios le dijo, yo soy el que soy, ¿verdad? Pues tened ánimo, yo soy, no temáis, no temáis. Aquí hay, todo este texto hay dos palabras que son clave, que son la fe y por otro lado una negativa, que es el temor, ¿no? Entonces esto se va repitiendo. No temáis. Pero Pedro hace como Tomás, quiere ver una señal, ¿verdad? Una señal. Y entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y que en el versículo 28, si lo estáis siguiendo, voy por el versículo 28 del texto de Mateo 14. Y Jesús le dice, ven. Qué precioso. Jesús le dice, ven. Y Pedro sale de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. Tremendo. Qué experiencia. Recordemos que la tempestad, bueno, la tempestad no dice exactamente tempestad, pero habla de un fuerte viento, habla de que las olas azotaban la barca y, bueno, califiquémoslo de tempestad aquí o como queramos, pero era una situación angustiosa. Pero todavía seguía. Pedro sale en medio de ese mar embravecido y empieza a caminar sobre las aguas. Pero amigo, de repente empieza a ver el fuerte viento, empieza a mirar la amenaza, empieza a mirar aquello que les había hecho atemorizarse, volvemos otra vez a la palabra temor, y mira a todo eso y en ese momento no está mirando a Jesús, está mirando aquello que le atemoriza y que creen que les puede llevar a la muerte, que les puede derrumbar, que los puede destruir. El diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir, y que el Señor lo reprenda. Pero el Señor tiene todo el poder para hacernos caminar sobre las aguas y para no temer, porque el Señor es poderoso, es el Rey de Reyes, es el Señor de la naturaleza, es nuestro Dios. Bien, y comenzó a hundirse. Esta es la consecuencia que tiene cuando nosotros dejamos de mirar a Jesús, de tener fe, o mejor dicho, nuestra fe empieza a enflaquecer, que empezamos a hundirnos, porque empezamos a pensar, no soy capaz de andar sobre las aguas,
me estoy hundiendo, estoy sintiendo ya que el agua me está cubriendo. Esto no tiene solución, ¿verdad? Y aquí, perdón, podríamos esperar una respuesta de Jesús, y es que lo reprendiera y le dijera, bueno, pues vuélvete a la barca, te agarro y te llevo a la barca otra vez y ya está. Pero lo primero, qué bueno que Pedro, en medio de toda esa debilidad, en medio de toda esa sentirse hundido, sentirse abatido, sentirse casi destruido, le dice, Señor, sálvame. Le da voces al Señor. ¡Qué precioso! Le da voces al Señor. Ayúdame, Señor, que me hundo. Y Jesús extiende su mano y coge su mano, la agarra y le dice algo que muchas veces la gente no entiende. La gente entiende que algunas personas que leen estos textos, que Jesús le echó una regañina. Yo no lo entiendo así, hermanos. Yo entiendo que Jesús lo trató como el Señor y Padre, como, como ese Dios que cuida de sus hijos. Y le dice, hombre de poca fe, como nosotros podríamos decirlo a nuestros hijos cuando han cometido una falta, que lo reprendemos pero con cariño. Pedro era uno de sus apóstoles. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Es para animarlo, para decirle, no vuelvas a dudar porque yo siempre estoy contigo. Mira mi mano que te está cogiendo la mano. No dudes que yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo no lo entiendo como una reprensión, digamos, de enfado, sino como una amonestación para edificarlo, para ayudarlo, para edificarlo en la fe. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando se agarró a la mano de Jesús, volvió a caminar sobre las aguas. Y agarrado de la mano de Jesús, caminando sobre las aguas, sobre la turbulencia, sobre el viento contrario, sobre las olas que azotaban la barca, fueron caminando sobre las aguas hasta llegar a la barca y subieron a ella. Esa barca que, aunque no lo dice, yo entiendo que con el viento contrario se había desviado de su ruta y se había ido hacia el medio del lago, no hacia el medio, sino, digamos, se había alejado mucho de la costa, se había ido en ese sentido acercándose al medio, ¿verdad? Y por eso estaban tan angustiados, porque es que se veían solos. Jesús le coge de la mano, lo lleva a la barca. Y dice la palabra del Señor que en el versículo 32, que cuando Jesús se sube a la barca, el mar, bueno, ahí tenemos a Pedro que está hundiéndose y como Jesús le agarra en medio de su clamor, ¿verdad? Y aquí, cuando Jesús ya sube a la barca y se produce la calma. La calma. Esa calma que ya no es por fe, ya lo están viendo. Cuidado, ahora ya no hay fe, ahora es una experiencia de la respuesta de Dios a nuestro clamor. Esto ya es el gozo de sentir la paz de Dios que calma la tormenta en nuestras vidas. Quizá a mí me gustaría ahora hacer un poco de vuelta a los sucesos que acabamos de ver y decir que en nuestra vida, hermanos, pasamos tiempos en los que la vida nos azota tanto que parece que todo está en nuestra contra, que nos estamos hundiendo, que en este
en este mar de la vida que nos azota todo, que todo es contrario. Y como he dicho antes, el maligno bien se encarga de atemorizarnos o de intentarlo al menos, y que el Señor lo reprenda. Pero el Señor, recordad, es mayor el Señor que el que está en el mundo. El Señor tiene todo el poder, como se lo dio a los apóstoles cuando los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus demoníacos, por supuesto, porque es el Señor. Pero cuando nosotros estamos, hermanos, en esa situación de debilidad y clamamos a Dios, eso es lo que hay que hacer, clamar a Dios, clamar al Señor por ayuda. Y yo te digo, hermano, hermana, en esta mañana preciosa de domingo, si tú estás en esa situación, me gustaría, ahora mismo tienes la cámara apagada, nadie te ve el Señor, y es que hagas esto y también tienes el micrófono, ¿no? Yo no te vamos a oír nadie. Levanta tu mano simbólicamente y dile, como hizo Pedro, Señor, sálvame. Siente, si lo estás haciendo, cómo el Señor te está sujetando tu mano. Siente cómo el Señor en esta hora está agarrándote y haciéndote caminar sobre las aguas. Y cree por fe que el Señor te va a llevar en este mundo donde hay tanto sufrimiento y tanto dolor, te va a llevar sobre las aguas y te va a hacer sentir el gozo en medio de la tormenta, pero también va a hacer que la tormenta se calme y que luego tengas el gusto, el placer, la alegría de ir en una barca en tiempo de bonanza y que seas capaz de alabar al Señor en tiempo de bonanza y en tiempo de tormenta, porque el Señor no cambia. El Señor extendió tu mano. Yo no sé si estás pasando hasta por un momento, porque esta situación de pandemia ha aumentado las situaciones, las depresiones y todas patologías psicológicas mucho. Agárrate al Señor. Dile, Señor, sálvame. Levanta tu mano y cógesela al Señor. Y el Señor te aseguro que te va a sanar, que te va a devolver la paz, que te va a devolver la alegría, que te va a hacer sobreponerte sobre la tormenta y va a hacer que el maligno salga corriendo, porque el Señor tiene el poder. Señor, sálvame. Y recuerda que también te dice, hombre o mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero te lo dice con cariño para que sigas confiando siempre en el Señor. Qué tremendo. Todas estas sucesos, relatos, recordemos que están escritos para nuestra enseñanza. Y continuando ahora con el relato, cuando los apóstoles ya había amanecido, llegaron a la otra orilla, llegaron a la tierra de Genesaret, que yo por eso digo que debían de haberse ido hacia abajo, hacia el sur, con medio de todo ese viento contrario, porque arribaron a tierra de Genesaret, que está ya por debajo de Capernaum. Tierra de Genesaret era una tierra y es una tierra muy fértil, una tierra con palmeras, una tierra que tiene higueras, que tiene, bueno, muy, que está claro, está en la ribera de ese mar, que es un mar de agua dulce, ¿verdad? Y que bueno, pues llegan allí y ¿qué pasa? Que el ministerio de Jesús y de los apóstoles era agotador, porque la gente, había gente que lo seguía porque quería escuchar su mensaje, pero había muchísima gente que lo seguía porque quería sanidad, pedía por sanidad. Y claro, esto es comprensible, yo lo veo comprensible que busquen la sanidad. El Señor, habían oído que sanaba a los enfermos. Bien, pues llegaron y Jesús y sus discípulos
y mucha gente acude al encuentro de Jesús y sana a muchos. Y quisiera leer otra vez el texto para hacer una alusión a un detalle. Dice, empiezo a leer en el 34. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le reconocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Vaya, imaginaos la que se organizó allí. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que lo tocaron quedaron sanos. ¿Verdad que al leer esto nos viene a la mente estas desviaciones tremendas que ha habido de la verdad del Evangelio, que han llevado a la gente a lo que se llaman las reliquias, ¿verdad? Y que es a tener devoción a algo que es simplemente una ropa o un objeto o hasta partes del cuerpo de alguien que en la Iglesia, por ejemplo, la Iglesia Católica considera santo, y entonces esto de las reliquias, devoción a las reliquias creyendo que tienen hasta un poder milagroso, curativo. Esto es un error tremendo, esto es una desviación de la verdad cristiana, porque para ver el mensaje que realmente se está dando aquí en este texto, me gustaría leer en Lucas 8, 43 al 48. En Lucas 8, 43 a 48. Este suceso ocurrió antes del relato que estamos viendo. Y es cuando dice, empezaba en el 40, cuando Jairo le pide, que era un principal de la sinagoga, le pide al Señor que vaya a su casa porque su hija se está muriendo. Pero él mientras va con él, una mujer que padecía, estoy leyendo ahora en el 43, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. A ver, un momento, perdón, que se me ha ido. Ahora. Y todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando, todos dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Recuerdo que en el versículo 44 dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y Jesús, 46, Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Primera cosa, cuando Jesús dice que alguien le había tocado, dijo porque había salido poder, dijo de su manto, no, había salido poder de él, no de su manto. Y cuando Jesús inclusive dice alguien me ha tocado, no dice alguien ha tocado mi manto, sino me ha tocado a mí. Entonces todo, cuando habla del acercamiento a Jesús, está hablando del acercamiento a Él y del poder de Jesús, no del poder del manto. Cuidado con esto. Entonces, como cristianos, tenemos que no sacar de contexto nunca un texto, porque la verdad, todo texto tiene la enseñanza, tiene que estar de acuerdo con la enseñanza de toda la Biblia. Y la enseñanza de toda la Biblia es que es el tocar a Jesús lo que hace que Él nos sane. Y el tocar a Jesús, hermanos, en este caso ya Jesús no está entre nosotros y ojalá que todos nosotros imitáramos a esta mujer que tenía flujo de sangre, imitáramos a los enfermos que querían, aunque sea, tocar el borde de su manto, pero no por el manto, sino tocar a Jesús y hacer como hizo Pedro, ir a Jesús.
en medio de nuestras enfermedades, en medio de nuestras dolencias, porque Jesús tiene poder para sanar. Jesús tiene poder para sanar. Y por eso es que hoy hemos estado, por ejemplo, orando por los enfermos, porque Dios es un Dios de compasión, un Dios de amor, y nos ama y tiene poder para sanar. Así que no dejemos de hacerlo, no dejemos de orar, de ir al Señor y tratar de tocarlo con los ojos de la fe, pidiéndole que nos sane cuando estamos enfermos, que nos libre de todo mal, que nos libre de esos problemas que nos azotan y que nos cojamos de la mano de Jesús. Y que escuchemos la voz del Señor que nos dice, ven a caminar sobre las aguas. Y con estas últimas palabras me gustaría terminar y dejar paso a nuestro hermano David, al que le doy las gracias y le pido perdón por decirle tan en poco tiempo si podía preparar una canción que se llama precisamente así, que se llama Ven a caminar sobre las aguas, del autor Luis Alfredo. Con lo cual, yo dejo de compartir. Muchas gracias y ha sido una bendición una vez más compartir con vosotros. Amén.